al Espíritu Santo, porque Él es el que nos da el privilegio de compartir la palabra. Y este tema, pues el Señor me regaló 3 temas. Y estaba entre esa como duda, no duda, sino, Señor, ¿de cuál de los 3 quieres tú hablarnos el día de mañana? Le decía yo al Señor. Pero el Señor ya me había hablado. Era unos negritos, ¿verdad? Porque el día jueves el Señor no me dejaba dormir y me daba este tema que voy a dar ahorita. Y por el frío no me levanté a escribir. Me confieso pecadora. Eran las 3 de la mañana y Él me seguía hablando. Pero bendito sea el Señor que lo retuve y hoy se lo voy a poder trasladar. Pero el día viernes fuimos a la iglesia central y el Señor confirmaba este tema. Y yo, ay Señor bendito, gracias. Y todavía ayer le decía al Señor, ¿de qué quieres hablar? Porque es que uno ya lo tenía hecho, no. Por eso, como quien dice, doy el que ya tengo, ¿verdad? Pero el Señor me dijo, Y como el Señor conoce la necesidad de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fíjese que yo oía un testimonio de yo digo que es evangelista. Dice que a él lo invitaron a la mayoría de los evangelistas los invitan a predicar en lugares abiertos, porque se llena de gente. Y entonces dice que él, pues lo invitaron a predicar y se llenó de gente, pero antes de llegar a la campaña había un montón de indigentes. Póngame atención ahí, dejen a Génesis. Había mucha gente indigente. Y hubo uno que le llamó la atención a él. Y dice que él cargaba un anillo. Ese anillo pues tenía mucho valor, tanto en dinero como sentimental. Porque la persona que se lo regaló, muy apreciada para él. Entonces dice que le dijo el Señor, cuando le llamó la atención un indigente, de los montón que habían ahí, dice que le dijo el Señor, dale el anillo. Entonces dice, pasó lo del cristiano la secreta, reprendo en el nombre de Jesús, dice que empezó a reprender. Y de ahí dice que empezó la alabanza, la adoración, y le volvió a hablar el Señor y le dijo, dale el anillo. Y él volvió a reprender. Llegó el tiempo, le dieron el tiempo a él para predicar. Le volvió a hablar el Señor 3 veces y le dijo, dale el anillo. Y entonces ahí dijo él, definitivamente es Dios el que me está hablando. Y lo hizo, pero el punto es muchas veces cuando no conocemos la voz de Dios o la hemos perdido, paramos reprendiendo al Señor, creyendo que es el enemigo el que nos está hablando. Y muchas veces caemos en obediencia creyendo que es Dios el que nos está hablando y es el enemigo el que nos está hablando, porque hemos perdido el oído, el timbre del Señor. Y de eso es lo que el Señor quiere hablarnos, porque es algo el Señor me dijo, preocúpate y ocúpate, me dijo. O sea, preocuparme es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con esto? Y ocuparme es, bueno, busquémosle una solución. ¿Y qué mejor solución? A través de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos confronta, nos dirige y nos endereza y nos lleva a puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, el tema de esta mañana es el cuidado de dejar de oír la voz de Dios. Debemos de tener cuidado, porque si no vamos a parar como, mire que era un siervo, era un ministro, un evangelista. Quiere decir que constantemente predicaba, oía la voz de Dios y paró reprendiendo al Espíritu Santo. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Creemos que no es Dios el que nos está hablando, entonces no hacemos caso omiso. Y cuando es otra voz vestida de oveja, como hay lobos rapaces, dice la palabra, lobos vestidos de oveja, a esa voz sí le oímos, a esa voz sí la atendemos. Y asústese, a esa voz la obedecemos. Triste,
pero muy cierto. Pero miremos qué dice la palabra del Señor. Dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Cuando emprendemos algo, un negocio, un estudio, algo, creemos que el camino que nos lleva, que vamos a tomar, es bueno y nos va a llevar a la culminación de ese proyecto que nos hemos trazado. Y no nos sentimos cuando nos vamos desviando de ese propósito, de esa visión. Y por eso aquí dice Proverbios, en la Reina Valera dice: hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero al final son caminos de muerte. Pero ¿dónde es que se da cuenta la persona que no era ese camino? Al final. Al final. Y muchas veces ese final ya no tiene retorno. Ese final ya no tiene, me confundí, lo puedo volver a hacer. Ya no hay muchas veces. Ya no hay opción, como dice un dicho, Malaya. Ya Malaya va lejos. Y aunque corramos, no la alcanzamos. Pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué? Porque nosotros creímos que ese camino, esa decisión que tomamos era la correcta, era la adecuada, que nos iba a llevar a puerto seguro, nos iba a acercar al Señor, íbamos a ser prósperos, íbamos a ser bendecidos, que todos los de nuestra casa, que todos los que estaban involucrados iban a salir bien. Pero al final nos damos cuenta que no era así. Pero ¿quién es el que nos endereza? Él es el Espíritu de Dios, cuando oímos su voz. Porque Él no nos dice, es a la derecha, es a la izquierda, no. Él nos endereza, dice, y nos conduce hacia toda verdad. Él es el único que nos lleva a puerto seguro. Él es el único que nos va a llevar, que terminemos el proyecto, lo que hayamos empezado. Pero ante todo, que estemos bien, que salgamos en victoria, que los nuestros estén bien, que no salga ninguno perjudicado a causa de la decisión que nosotros tomamos. Pero no me dejará mentir, no levante su mano. Cuando nosotros queremos tomar una decisión, muchas veces no le consultamos al Señor. Creemos, yo lo voy a hacer. Y es más, ya lo hice. No le preguntamos al Señor: Señor, ¿es tu voluntad? ¿A ti te place? ¿Tú quieres que yo lo haga? Dame una señal. No hacemos eso. Somos pocos los que hacemos eso, los que le pedimos al Espíritu de Dios la guianza, la dirección. Pero somos feos, porque ya cuando estamos con el problema le pedimos ayuda. Pero el Señor es lindo, ¿verdad? Él nos ayuda, pero yo creo que no es lo correcto, ¿verdad? Sino que antes, porque dice que la palabra del Señor habla a tiempo. A tiempo es porque el Señor quiere prevenirnos de esos problemas, de esas circunstancias tan grandes, de esos dolores, cuando nosotros lo tomamos en cuenta. Por eso dice aquí: hay caminos que al hombre le parecen rectos. No nos dejemos llevar por lo que vemos. El Hijo de Dios se deja llevar por lo que Dios ha dicho en su vida, para su casa, para su familia, no por lo que vemos. ¡Ay, me salió un trabajo! Voy a ganar más. Pero si te afecta buscar al Señor, ese no viene de parte de Dios, porque el Señor jamás te va a dar algo que tú te alejes de Él. Jamás. Jamás de los jamases, dijo. Jamás. Por eso dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos. Le voy a poner un ejemplo. Dice que Abraham y Lot se enriquecieron, no sé si lo dije bien, bastante. Y entonces los dos no cabían en el mismo territorio. Que tuvo el momento donde dijo: bueno, dividámonos. Y le dijo Abraham: escoge tú, mijo, ¿para dónde te quieres ir? ¿Para el norte o para el sur? Y aquel dice que dijo: allá no hay nada, desierto, pero allá está la llanura, allá me voy. Se dejó guiar por lo que vio sus ojos, y no se dio cuenta que ese camino lo llevó a Sodoma y Gomorra, a perder su casa, su familia,
su matrimonio, pero en el momento él no vio eso. Dijo, ahí hay verde, ahí hay pasto, mis ovejas pueden comer, y allá no hay nada. Se le olvidó que el de la bendición era Abraham. Abraham podía agarrar donde estaba árido, pero como llevaba la presencia del Señor, eso se convertía, florecía, fructificaba, porque era la presencia del Señor. Pero él se dejó llevar por lo que ve sus ojos. No te dejes llevar por lo que ven tus ojos. Tus ojos se engañan. ¿A cuántos de aquí? Esto sí le voy a decir. Levante su mano y le han dicho a usted, cuando usted quiere tomar una decisión y le dice a alguien, ¿qué hago? Y le dice a esa persona, haz lo que tu corazón te dicte. ¿A cuántos le han dicho? Casi a todos. Esa es mentira del diablo. Le digo algo, porque la Biblia dice, el corazón es engañoso, dice. ¿Quién lo conocerá? Dice. O sea, no te dejes llevar por tu corazón, porque en tu corazón están tus emociones, tus sentimientos, y tus emociones te traicionan. Déjate llevar por el mejor GPS llamado Espíritu Santo, porque Él sí te va a conducir a puerto seguro. Porque dice que Él es el que nos guía ¿hacia dónde? Hacia toda verdad. Él es el único, su Santo Espíritu y su palabra. Entonces no nos dejemos llevar por lo que ven nuestros ojos. Ahí se mira bonito, ahí voy a ganar más. Es más, mire, voy a comprar mi casa. ¿Y Dios? Después. ¿Y qué pasa si vienen por tu vida? No te vas a ir con tu casa, con tu carro, no. ¿Sabe cómo deslumbramos al Señor? Cuando le creemos, lo deslumbramos. Dice que hubieron ciudades donde Él no pudo hacer milagros, no porque Él no tuviera el poder, no porque Él no quisiera, no pudo hacer milagros porque la gente era incrédula. Pero cuando hay alguien que le cree, usted goza al Señor, usted lo deslumbra. Hoy dijo una palabra que se me olvidó. Ay, ¿cómo fue la palabra que dijo? Hermana Yandy, ¿cómo fue la palabra que dijo cuando dijo que cuando decíamos Yeshua? ¿Qué esa palabra? ¿Lo impactábamos? ¿No? Bueno, en lo que usted se acuerda, cuando usted y yo le creemos, impactamos el corazón del Señor, deslumbramos el corazón del Señor. No es por lo que tenemos, es por lo que somos, es la esencia. La esencia. Entonces, vuelvo y nuevamente al versículo. Hay caminos que te van a parecer atractivos, que supuestamente te conducen a Cristo, pero mira bien, escucha lo que el Señor te dice, porque dice que al final son caminos de muerte. Pero miremos Génesis 6:5, dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal. ¿Sabe que nosotros somos rápidos para lo malo? No levante su mano. Usted mira algo malo o una mala, nótelo en sus niños. Escuchan una mala palabra, ya la paran diciendo. Una vez y ya la paran diciendo. ¿Por qué? Porque dice que el hombre siempre es tendido hacia el mal. Nuestra naturaleza pecaminosa, siempre somos más seducidos y muchas veces atrapados por lo malo. Lo bueno nos cuesta. Lo bueno, como es difícil, como hay que esforzarse, no mucho nos llama la atención. Pero la Biblia dice que el camino estrecho es el que conduce a la salvación. ¿Por qué estrecho? Porque hay dificultad, porque hay esfuerzo, porque hay que pagar el precio. ¿Por qué? Pero hay una recompensa, la vida eterna. ¿Pero por qué dice que estrecho? Porque dice que son pocos los que caminan por ella. Que usted y yo seamos esos pocos.
Pero también dice la Biblia, y ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, porque son muchos los que van por ahí, aquellos que no quieren esforzarse, aquellos que no quieren pagar el precio, aquellos que quieren hacer lo que quieren llevarse por lo que ven, no por lo que Dios les ha dicho. Por eso es amplio, porque van muchos. ¿Por qué? Y uno diría, ay, ¿será que Dios no puede, ¿cómo se llama? Como obrar en esa persona. Somos nosotros los que estamos, dice aquí, continuo. En otras versiones dice constante, corriendo hacia el mal. Porque le voy a decir algo, no me va a dejar mentir usted. El día que usted no viene al culto y viene después a los 8 días, a los 15, al mes, a leguas se le nota cómo viene usted. A leguas. Porque la mayoría somos, me voy a meter ahí, somos fáciles y nos contaminamos. Y nos contaminamos con lo malo. Porque como nuestra naturaleza pecaminosa siempre corre hacia el mal, lo malo rápido lo adoptamos, lo malo rápido nos seduce, lo malo rápido nos atrapa y paramos haciendo lo malo. Como es rápido, es fácil, perdóneme la palabra que voy a decir, es rico, porque si no, no pecáramos. Y como le digo, a legua se le nota que la espiritualidad la dejó. Y venimos carnales. Y no es que uno anda diciendo, vamos a ver cómo está la hermana May. No necesitamos ni del discernimiento de espíritu, sino como le digo, a leguas. Le digo yo a Justin, hasta un ciego lo nota. ¿Pero por qué? Porque nosotros siempre somos tendidos hacia el mal. Lo malo rápido le aseguro, nosotros salimos a un lugar, le aseguro que no oramos. Por pena, por tiempo, no nos da ganas. Le aseguro, se lo aseguro, y no levante su mano. ¿Sabe algo usted? Yo salgo a un lugar y me quedo en esa casa o en el hotel donde sea. En mi baño yo aparto mis 5 minutos y le digo, y no hay un día Dios que no ore y ponga los míos en las manos de papá. No hay mire que en cuya presencia estoy en la presencia del Señor. No hay un día Dios. El lugar a mí no me impide para no orar. En mi casa, por supuesto, tengo libertad, pero en otra casa voy al baño y como ahí nadie se puede meter, ¿verdad? Platico con papá y pongo en las manos de papá los míos. Pero como le digo, muchas veces nosotros no nos hacemos ese hábito. Entonces la espiritualidad rápido se nos va y adoptamos lo del mundo, adoptamos lo que nos ensucia. Y como le digo, y a leguas se nos nota que venimos carnales, que estamos carnales y no espirituales. Porque hay gente que es fácil de contaminarla y hay gente que no. Pero hay gente, la mayoría son fáciles de contaminación, ¿verdad? Pero por eso dice aquí, los pensamientos del corazón de ellos siempre son de continuo, dice, o sea, constantemente hacia el mal, hacia el mal. Entonces, nosotros los humanos siempre, como le digo, lo malo vamos a percibir, lo malo vamos a adoptar, lo malo vamos a hacer rápidamente y lo bueno nos cuesta. Pero ¿por qué cuesta? Porque vale la pena, porque tiene un resultado, porque nos va a llevar a puerto seguro, porque nos va a acercar más al Señor. Por eso cuesta. Y porque la Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista el cielo sufre violencia y solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Aquellos que se esfuerzan, aquellos que caminan, aquellos que avanzan, aquellos que en medio de las dificultades le dicen, Señor, yo confío en ti y yo no dejo de buscarte, de servirte. Por eso sufre violencia. Seamos violentos para arrebatar los reinos de los cielos, porque nuestra salvación está en juego todos los días. Hay personas que dicen que la salvación no se pierda.
le digo algo, es mentira de Satanás. Porque la Biblia dice, el que persevera hasta el final, dice. Quiere decir que yo me muera o venga Cristo, una de dos. Ese va a alcanzar la vida eterna. O sea que la salvación se pierde. Entonces todos los días usted y yo tenemos que pelear ese boleto, esa silla con Cristo, todos los días. Pero estando en la carne, usted y yo no podemos pelear. Lo vamos a pelear estando en el Espíritu. ¿Por qué? Porque nos vamos a esforzar. ¿Por qué? Porque vamos a dar la milla extra. ¿Por qué? Porque en medio de lo que estemos pasando, vamos a ver al blanco perfecto y consumador de la fe, llamado Jesucristo de Nazaret. Pero si estamos en la carne, ¿no? Vamos a decir, ya no voy a la iglesia. De por gusto estoy yendo. De por gusto lo estoy haciendo. Estoy peor. Pero estamos en la carne. Nos estamos dejando llevar por lo que vemos, por lo que sentimos. Déjame decirte que Cristo no camina por sentimientos, camina por su palabra. Dice que el justo, ¿cómo va a vivir? Por su fe, por lo que Dios dijo de ti. Y si estás pasando algo difícil, di, esto es temporal, porque mi Dios me dijo esto, mi Dios me dijo aquello, y yo le creo. Esa es la palabra que nos debe de sostener en los momentos difíciles. Pero cuando oímos la voz de Dios, miremos algunos ejemplos que cuando yo oí esto, ay Dios, en serio me dio no sé qué. No tanto sino que el otro que vamos a ver, pero el Señor me dio también. Dice, hay un peligro en la iglesia, acá en Manantial de Vida, Mavi Maya. Primera de Samuel 3:3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Póngame atención, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Pero sigue diciendo la historia. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. En el 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Pero termina aquí. 9. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántas veces llamó Dios a Samuel? 4. Y en la cuarta atendió la voz, porque Elí le dijo, si la vuelves a oír, di, habla que tu siervo escucha. Pero ¿por qué Samuel confundía la voz de Elí con la voz de Dios? Porque no lo conocía. Y muchas veces la iglesia Manantial de Vida, Colonia Maya, no conocemos la voz de Dios. Y por eso cuando Él nos habla, no atendemos a su voz. Creemos que es el hombre. Creemos que es el pastor Aninsi, el pastor David. Pero no decimos, Dios me está hablando. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado y nosotros hacemos caso omiso? 1 o 2, en el momento sí, es cierto, pero al siguiente día se nos olvida y seguimos en lo mismo.
no oímos atentamente, no hay un impacto en nuestro corazón con ese llamado, esa palabra, en lo que Él nos dijo que hiciéramos, y por ende no hay una obediencia a su voz, a su palabra. Pero algo sorprendente aquí, Samuel estaba en la casa de Jehová. O sea, que esta palabra no es para el de afuera. Quiere decir que Samuel dice que vivía en la casa de Jehová. Déjeme echarla a pensar. Estaba en todas las prédicas que Elías hacía. No conocía la voz de Dios, ¿verdad? O sea, que el venir constantemente a la iglesia no me hace conocer la voz de Dios. Echemos la pensada aquí. ¿Por qué no conocía la voz de Dios? Si vivía en la casa de Jehová. Podría ser que se dormía en los cultos, se iba al baño, se iba a la tienda. Ayúdese hacia usted para no oír la palabra. El teléfono, ese es, yo creo que el primer lugar. Los pensamientos, porque muchas veces estamos aquí, pero nuestros pensamientos están en otro lado. Están en los frijoles, en la ropa, las mujeres, ¿verdad? En los trastes, mañana qué voy a hacer comida, mañana Alison va a estudiar, ¿qué le voy a echar a la refa? No estamos el 100% aquí. Ups, se me olvidó pagar la estufa, la refri se quedó abierta. El Señor tiene cuidado. Pero no dejes que tus pensamientos te divaguen y te hagan que no escuches atentamente la voz de Jehová. Porque entonces cuando Él te hable, tú vas a parar reprendiéndolo. No le vas a hacer caso, porque va a decir, ay, esta voz qué. Y cuando sea otra voz que no es la de Dios, va a decir, sí, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos somos? No, en serio, eso paró en Samuel, un siervo de Dios, escogido desde el vientre, apartado y consagrado, vivía en la casa de Jehová. Tremendo, no conocía la voz de Dios. Por eso esa alabanza es clave, Yeshua. Pero muchas veces solo conocemos que hay un Dios. Pero en el momento de la prueba, ¿qué hacemos? Anda a pedirle prestado a la vecina. Ponete a trabajar otro trabajo. Sí, va, sí, es cierto, es cierto. ¿Qué voz estás oyendo? Cuando tu Dios te dijo, yo no te dejaré ni te desampararé. Pero esa voz se te olvidó porque buscas otras opciones. Pero no vas a poder ir al culto, no importa. Trabajo es trabajo, hay que aprovechar porque ahorita hay trabajo. ¿Qué voz estás oyendo? Y asústese, ¿a qué voz le está obedeciendo? Decimos conocer a papá, pero no lo conocemos. Solo hay una religiosidad en nosotros. En Samuel había religiosidad porque vivía en la casa del Señor. No había culto que no se perdiera. Todos dirían aquellos que vienen de vez en cuando, por eso yo no vengo seguido. No, papito, no, mamita. Ven, pero aprovecha tu tiempo. Escucha la voz de Dios. Ven con el corazón dispuesto. Dile, Señor, voy a ir a tu casa, pero quiero que me hables. Abre mi entendimiento para que yo no lo tome como que es el hombre que me está hablando, sino que yo pueda percibir que eres tú el que me está hablando. Y ayúdame a poner por obra tu palabra. Porque como le digo, siervos, Samuel no conocía la voz de Jehová. ¿Y cuántos sabremos aquí que no conocemos la voz de Jehová? Decimos conocerla, pero realmente no la conocemos.
Le pongo esos ejemplos que, como le digo, que muchas veces hemos cometido. De que si afecta su servicio, no importa. Si afecta el día del culto, no importa. No importa. ¿Qué voz estás escuchando? ¿A qué voz le estás obedeciendo? Tremendo. Pero hay uno que el Señor me dejó con la boca abierta. Y espero que usted también. Mire esto, qué hermoso. Lucas 24:13 en adelante dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Pero sigue diciendo la historia. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. La prehistoria, o sea, el que está, lo antes es cuando Jesús resucitó. Pero la palabra del Señor, Jesús les decía: yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y dice, llegó el tercer día, y entonces las mujeres llegaron a donde lo habían sepultado, y les dijo un ángel: ¿a quién buscan? Si el que no está muerto, ¿verdad? Entonces ya ha resucitado, y las mujeres lo creyeron. Y dice que se fueron al camino y Jesús se les apareció y ellas se postraron y le adoraron. Pero más adelante habían 2 discípulos. Y dice que él, me imagino, ¿verdad? Dice que ellos iban hablando: sí, a Jesús nos dijo que al tercer día iba a resucitar, pero mira, ya es el tercero y nada ha pasado. Otro que nos engañó, mira, ay Dios, estamos tristes. Y Jesús les dijo: ¿y qué? ¿Qué van platicando? Entonces ellos le dicen: ¿eres tú el único que no sabe que mataron al Mesías? Iban platicando con él, pero no sabían que era él. Mire lo más tremendo. En 3 días se les olvidó lo que por 3 años y medio Jesús les había enseñado. Esto llora sangre. Llora sangre. En 3 días se les olvidó la voz. Se les olvidó el timbre de voz de Jesús, que iban platicando y le dice: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que pasó? Iban platicando con él. No lo conocieron. En 3 días. ¿Cuántos días necesitamos nosotros para olvidarnos de la voz de papá? Le aseguro que el siguiente día se nos olvida la promesa. Me voy a ir más para allá. Salimos de la iglesia y se nos olvida. Se nos presenta un problema. Se nos olvidó lo que Dios nos dijo. Estos hombres enseñados, adoctrinados, afirmados, aconsejados, regañados por Jesús, en 3 días se les olvidó. Lo que por 3 años y medio, creo que buscamos 1278 días, se les olvidó en 3 días. Por eso, hermano, no falte al culto. No se la lleve de espiritual. Yo con 8 días, al otro 8 días me recargo. No, estos hombres que estaban sentados juntito a Jesús, en 3 días se les olvidó. Le dijeron a Jesús: forastero, ¿quién sos? Eres el único que no sabes lo que pasó aquí. Iban platicando con él. Se les olvidó su voz. ¿Sabes tú que en medio del desierto Dios nos habla? Pero como estamos tan ocupados, tan preocupados, que no oímos la voz de Dios y paramos tomando decisiones malas que afectan nuestra vida y los que están
en nuestro entorno, en nuestra casa. Se hunde nuestro barco porque no oímos la voz de Dios. Perdemos la voz de Dios. A mí cuando yo leí esto digo, santo, santo. Como le digo, esto llora sangre. En 3 días, ¿cuánto tiempo? Analícese usted. ¿Cuánto tiempo necesita usted para perder la voz de Dios? Para confundir la voz de Dios. La palabra dice que el hombre siempre es tendido hacia el mal. Nuestra naturaleza pecaminosa siempre se extiende hacia lo malo. Lo bueno nos cuesta. Lo bueno, no quiero, hoy hay frío. Lo bueno nos cuesta. Porque como es bueno, por eso nos cuesta. Pero lo malo es fácil, por eso no nos cuesta. Por eso usted y yo esforcémonos. Hay un pago para aquel que se esfuerza. Y solamente, ¿sabe cuál es su pago? La vida eterna. No pierde ese boleto. No hay, bueno, me voy en el segundo viaje. No sabe lo que dice. No sabe. Si ahorita, que es gratis, que es fácil, nos cuesta. Y no digamos cuando venga el anticristo y le diga, bueno, si no me adoras, ¿cómo se llama? Si no me adoras, te decapito. Donde dice que la gente va a querer morirse y no se va a morir, porque del dolor, de los sufrimientos, va a querer parar eso. Y no hay muerte, porque el Señor va a amarrar la muerte. Por eso le digo, ahorita que es fácil no queremos. Por el frío no queremos. Ay, espérese que venga el calor. Ay, es que mucho calor usted. Ay, no. Nosotros a todo le encontramos defecto. Esforcémonos. Usted tiene frío, traiga triple suéter. Usted tiene calor, póngase una blusa de hilitos aquí, pero haga algo. Quítese los zapatos, ponga los pies en el piso, se le van a refrescar. Pero no deje que perder su bendición, porque estos 2 hombres, discípulos de Jesús, no eran seguidores, no eran los que escuchaban de vez en cuando. Discípulos. Y un discípulo dice que es seguidor. Estaba constante, estaba todos los días, pero en 3 días se le olvidó lo que el Señor les había dicho. Tremendo. Y entonces, como le digo, ese es un triste caso de la iglesia global, pero lo vamos a aplicar a Manantial de Vida, porque este tema es para Manantial de Vida. Es para usted y es para mí. Y hoy el Señor nos dice, ¿qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estás obedeciendo? Porque cuando yo escucho otra voz, la voz que no es de Dios, anulo la voz de Dios. Hago a un lado la voz de Dios. Le digo, Señor, ahorita no, tengo otra voz que me está llamando y me está seduciendo y me gusta y quiero con ella. Y somos atrapados por la mentira, porque una de las cosas del enemigo es que él trabaja con mentira y dice que seduce, atrapa. Él es como, ¿cuántos conocen las pitón, las serpientes pitón? Bueno, tal vez solo las hemos visto en la televisión, ¿verdad? O los que los que han ido a la Aurora. Pero usted mira, esas no muerden, esas enrollan a su víctima y después la apretan, o sea, la asfixian, la seduce y de ahí le da el apretón. Pero ¿cuál es? El final es la muerte. Entonces, amada iglesia, esta mañana es una mañana de reflexión y decir, Señor, ¿qué voz estoy oyendo? ¿A qué voz yo he estado obedeciendo? Mire, si estos discípulos cayeron, la Biblia dice, mire el que esté seguro de no caer, ¿qué dice? Mire que no caiga.
Nosotros no podemos llevarnos de Juan sin miedo, decir, no, ya no, 8 días, cada 8 días, suficiente, mire, yo soy espiritual. No, papito, mamita, no. Dice la Biblia que el que esté seguro de no caer, mire que no caiga. O sea, nadie está seguro, nadie está excepto. Pero lo que el Señor me dice, apégate cada día a mí, platica conmigo para que no pierdas el timbre de mi voz, para que no me desconozcas. Para que cuando llegue a ti uno vestido de oveja, pero que es lobo, tú lo sepas discernir y no le obedezcas. Porque cuando un lobo vestido de oveja se te acerca a ti, no va a venir así abiertamente con su cola, sus cachos y no. Va a venir usando la palabra y te va a decir, no, si la Biblia dice que el que no trabaja, bueno es que no coma. Amén. Ay, sí, ¿verdad? Es cierto, eso está en la Biblia. Sí, pero lee el contexto. ¿Por qué lo dijo Jesús? Pero eso no te lo dicen. Es que me dijo de la Biblia. Escucha la voz de Dios. Esos son los lobos vestidos de oveja. Porque el enemigo utiliza a cualquiera que se deje usar para seducirte, atraparte. No, hombre, solo una vez va a ser. El culto está ahí. A la próxima vas. Tomo Cristo no viene ahorita. ¿De qué años que dice que viene y no viene? Tomo, estás joven, no te vas a morir ahorita. Sí, vas. Escuchemos la voz de Dios. No confundamos, no perdamos, no seamos como estos 2 discípulos de Cristo. A mí me sorprendió que en 3 días se les olvidó todo. En 3 días. Así que analice usted, ¿cuántos días necesito yo para olvidarme la voz de Cristo? Tremendo. Pero como el Señor es lindo y Él siempre nos da, nos habla, nos muestra nuestra condición, pero nos da la vacuna para poder salir de ahí. Dice en el 20, yo creo que le había, y como le entregaron los principales, ese de la misma historia, ¿verdad? Pasemos al siguiente. Dice, ¿qué hace que se nos olvide la voz de Dios? Ay, mire, esto es tremendo. El sueño. Y entre paréntesis, letargo. Hay un demonio llamado estupor. Y este estupor trae muchos amigos. Entre ellos está el letargo. Y el letargo es el sueño que a usted le da en la iglesia. Fíjese que antes a mí ese espíritu me atacaba, pero bendito sea el Señor que lo vencí. Porque cuando yo trabajaba, ahí donde yo trabajaba llevaban al día, al diario, la prensa, llevaban esos 3 para leerlo, ¿verdad? Y yo tenía 2 horas de receso. Y yo me agarré el hábito de leer la Biblia todos los días. Todos los días me leía 3 capítulos. Pero lo primero que hacía yo, leer el diario, al día y la prensa. Y después leía la Biblia. ¿Qué va a creer? Cuando leía la Biblia me daba un sueño. Mire que las cortinas, como están muchos ahorita, se me bajaban. Pero era una fuerza mayor que era aquella cosa. Pero cuando leía la prensa y al día y el diario no. Y yo dije, esto está raro. Voy a cambiar, dije yo. Voy a leer primero la Biblia y después la prensa. Lo mismo. Entonces, ¿sabe qué hice? No, dije yo, puro ataque al enemigo. Voy a leer la Biblia caminando. Así no me duermo, dije yo. Y así lo hice y lo vencí. Pero ¿qué le digo? Busqué una opción. No digo, yo no leo la Biblia porque fíjese que me da sueño. ¿Cómo te va a dar sueño la palabra del Señor? Este demonio se llama letargo.
es el que te produce que tú te duermas, leyendo la palabra, escuchando el mensaje. Ahora ya lo sabes, si te da sueño, repréndelo, párate, pellízcate. Me decía una jovencita en la central, yo me muerdo, fíjese el dedo, me dijo, y del dolor se me quita el sueño. Pero ella buscaba una opción. Entonces no dejes que el enemigo a través del sueño, porque el sueño me hace a mí no poner el 100% de la atención de la palabra del Señor. Entonces voy desconociendo su voz. Porque como, déjeme, no me dejará mentir usted, cuando uno tiene sueño, uno no está por escuchar, aunque te digan, mire, se ganó el premio mayor. Uno quiere cerrar las cortinas. Y porque le cae ese sueño tan sabroso, tan rico, pero es puro estorbo el enemigo llamado letargo. Letargo. Que quiere robarle la bendición, quiere que usted no sea próspero, quiere que usted no escuche la voz de Dios, sino que esté escuchando la voz del enemigo. Y por ende, usted y yo alejándonos cada día del Señor. Porque esa voz que no es de Dios no te va a decir, ay, hoy sí anda el culto. No, te va a presentar otra cosa más atractiva. Para que tú pospongas el venir a la casa del Señor. O si vienes, tu mente divague. O si vienes, hagas otra cosa, pero no te metas en la palabra. No estés el 100% en la palabra. Ayer nuestro pastor nos decía, es diferente oír la voz de Dios a escucharla. Parecen palabras iguales, pero tienen diferente significado. Oír es cuando yo pongo atención, yo miro los gestos, yo estoy atento. Pero escuchar es, yo oigo que un niño por allá está, pero no lo estoy viendo, eso estoy escuchando, pero no está mi atención en él, por ponerle un ejemplo. Entonces, hay diferencia entre escuchar a oír, y el Señor nos invita a oír atentamente su voz. Que las 2 horas que tú vienes aquí, ponle el 100%. Si tienes estorbos, busca una manera, pero no dejes que la palabra sea robada por el enemigo, por este demonio y por el demonio que sea. Porque dice, conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Y quién es la verdad? Cristo, su palabra. Pero si yo no la escucho, ¿cómo voy a ser libre? Voy a vivir una falsa libertad. Porque dice, conoceréis la verdad y será verdaderamente. Quiere decir que hay falsos libres. Pero el Señor quiere hacer verdaderamente libres. Pero eso es posible cuando yo escucho la voz de mi Creador, la voz del que me salvó, la voz del que me perdonó, la voz de aquel que me ama y que me da una oportunidad más. Atentamente, para que ya no sigamos dándole permiso al sueño, al letargo, a estupor, para que nos siga robando la semilla. Porque dice que la semilla es la palabra, el sembrador es Cristo y la tierra es usted y yo. Pero hay 4 tipos de tierra: pedregales, en espinos, junto al camino y la buena tierra. Dice que hay uno donde la junto al camino dice que es aquel que viene a la iglesia, escucha la palabra, pero sale de esa puerta y se le olvidó. La otra viene a la iglesia, celebra la palabra, donde dice, aleluya, amén, gloria a Dios. Pero cuando viene la aflicción, se le olvidó. Escucha otra voz. La tercera dice, viene a la iglesia, sirve. Pero cuando viene el afán, dice, del dinero, se le olvida la palabra y escucha otra voz.
Y esta es la que el Señor quiere que seamos, la buena tierra. La buena tierra viene a la iglesia, busca, adora, sirve, escucha con inteligencia, se mete a la presencia del Señor, cambia su vida y da fruto. Esa es la buena tierra. Y el fruto no es temporal, permanece. Está en Miagra en bicicleta y síguele creyéndole al Señor. Permanece el fruto. No dejemos que el enemigo, a través de sus estrategias, nos robe la palabra. Dice 1 Samuel 3:3, volviendo a retomar las historias que el Señor me dio. Samuel estaba, dice, ¡ay, Señor!, durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. No venga a dormir a la iglesia, amada hermana, hermano. La iglesia no es para dormir. La iglesia es para estar despierto como ese soldado vigilante. Le doy un tips. Párese, hermana Mayra y hermana Yasmín, y se da la vuelta para allá. La puedo poner de ejemplo, pero pónganse bien. No, agarre su libreta y su lapicero. Ese es un tips, mire. Si le da sueño, traiga un cuaderno. Escriba, ocúpese en la palabra del Señor. Gracias, mi Sam. Ocúpese en la palabra del Señor, porque cuando uno escribe, uno aprende más. Y no nos llevemos de teólogo, yo me sé la palabra aquí. Dice que el apóstol Pablo era perito arquitecto en la palabra. Y mire qué humildad de hombre, dijo, no pretendo saberlo todo, dijo. Porque hay una cosa, dice, Jesús dijo, hasta el día de hoy, mi Padre sigue trabajando para enseñarles cosas más. O sea que nunca vamos a llegar a decir, yo conozco todo. No, seamos humildes. Dice que el que es humilde aprende, escribe. Le dice, ay, Señor, ese rema no me lo sabía, lo escribo. Usted me mira siempre con cuaderno y lapicero. Siempre. Porque me intereso que papá me hable, y como mi mente no puede retener todo, lo escribo, porque ahí no se me olvida. Cuando lo necesito voy y digo, ay, Señor, tú me dijiste esto, y yo lo creo. Me levanta, me sostiene, y esa palabra me da la sabiduría para seguir oyendo la voz de Dios. Mire qué tremendo, Samuel durmiendo en la casa de Jehová. Asústese. Donde estaba el arca, y sabe usted que el arca es la presencia del Señor. O sea que él en el culto se dormía, cuando estaba la adoración estaba dormido, porque el arca del pacto es la presencia del Señor, y dice que él ahí estaba. O sea que así que si usted se duerme, le da sueño en la adoración, esta palabra es para usted. Si le da sueño en el culto, esta palabra es para usted. No dice, es para el hermano que no vino, para la Chepa, para la Juana. Espero que ninguno se llama Juana aquí. La Juana, no, es para usted. Para usted. Hoy el Señor nos está hablando. Y cuando Él nos está hablando, decirle, ay, Señor bendito, ayúdame. Ese problema tengo yo. Ayúdame. Es tipología de humildad, porque reconozco mi debilidad. Y dice que en mi debilidad Él se perfecciona cuando yo lo reconozco. Pero cuando digo, ay, no, yo no. Ay, es que yo no dormí. Es que, no. Un corazón contrito y humillado, yo no lo desprecio, dice el Señor. Y también dice la Biblia, el que esté limpio, ¿qué dice? Límpiese más. O sea que esta palabra es para usted y para mí. Ninguno podemos decir, yo no. Para usted y para mí. Sigamos viendo. Si no, nos seguimos durmiendo. Ay, mire, esto llora sangre. Menospreciaban al Espíritu de Dios. ¿Cuántos sabremos aquí así? Leamos qué dice. 1 Samuel 3:3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios.
y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué necesita la lámpara para alumbrar? Aceite. ¿Y qué es el aceite? El Espíritu Santo. Samuel no estaba, solo estaba su cuerpecito en la iglesia, porque dice que era un jovencito. En otras versiones dice que era un niño. Ay, pastor, usted está criticando al niño. Este ejemplo me dio el Señor. Pero con este ejemplo el Señor nos está hablando. Porque muchas veces la lámpara es la palabra del Señor. Y para que esa lámpara esté encendida, se necesita un combustible llamado Espíritu Santo. Pero si a mí me da pereza el adorar, en medio de la adoración me voy para el baño, me siento, abro mis ojos, me pongo a molestar con alguien. Cualquier cosa es buena. Perdónenme, hermanos, que vengo machetera, pero yo tengo que trasladar la palabra como el Señor me la dio. ¿Sabe usted que un día yo le pregunté al Señor? Le dije yo a Él: Señor, ¿por qué todas las palabras que doy son fuertes? Yo le pregunté a Él, pero óigame bien cómo se lo pregunté: ¿por qué yo? Entonces el Señor me dijo: tú no eres, soy yo, y lo que yo te diga vas a decir. Ah, bueno, entonces soy libre para hablar. Soy libre para... Y de regreso. Porque mire, hermano, hermana, no juzguemos al prójimo. Autoanalicémonos nosotros mismos. ¿Le da pereza a usted en la adoración? O usted viene: ay, papito, ahí te voy, y esta media hora es muy cortita para que estemos juntos. O, ay, ¿qué le pasa? Autoexaminémonos. ¿Qué nos pasa? ¿O está? ¿Qué nos pasa? Samuel estaba en la presencia del Señor, pero cuando yo, duermo, me distraigo, me voy para el baño, agarro el teléfono, una mosca pasó, me distrajo, estoy menospreciando, porque la presencia del Señor se está moviendo. Pero yo le digo con mi actitud: ahorita no quiero contigo, hay otra cosa más atractiva. Con mi actitud. Y eso pasaba en el pueblo de Dios. Y por eso el pueblo estaba muerto espiritualmente. La lámpara es la palabra. ¿Cuánto amor le tenemos nosotros a la palabra? ¿Cuánto amor le tenemos a la presencia del Señor? Si solo dos cosas son importantes: la palabra y su presencia. Si yo lo tengo, eso lo tengo todo. Todo. Pero ¿qué hacemos nosotros cuando el Señor nos está hablando? Cuando la presencia está moviéndose. Cuando Él dice: hey, yo quiero contigo, quiero tener amores contigo. ¿Qué le dices tú? Ahorita no quiero, ahorita no puedo, estoy cansado, tengo pereza, tengo sueño, me voy a ir para el baño, quiero comer. ¿Qué le dices? ¿Cuál es tu actitud? Porque eso es lo que tú le dices al Padre. Porque no se lo decimos con los labios, sino con mi actitud. Y mire, lamentablemente paramos menospreciando su Santo Espíritu. Despreciamos a aquel que decidió permanecer dentro de nosotros, que Él, siendo tan santo, habita en un cuerpo que se corrompe todos los días. Aquel que no lo obligan a permanecer aquí y dice: yo decidí permanecer contigo. Pero lo menospreciamos. Lo menospreciamos.
Tremendo. Eso sucedía en el pueblo de Israel, aquí no, ¿verdad que no? Muchas veces inconscientemente caemos en eso, inconsciente, y otras veces que lo hacemos consciente, pero caemos en eso, menospreciar. Por eso, amada iglesia hermosa, bella, perfecta, preciosa, paloma del Señor, la niña de sus ojos y todas las virtudes que usted pueda tener, cuando el Señor esté hablando, ponga el 100%. Cuando esté hablando la palabra profética, cierre sus ojos, levante sus manos, o sea, sea reverente, porque es el Señor el que se ha tomado el tiempo para hablarle, para bendecirle. Él no está obligado, mas sin embargo, Él decide descender y hablarnos, recordarnos sus promesas, o decirnos aquellas que no sabemos. Pero seamos reverentes. Está hablando Dios. No está hablando, ay, la hermana Yande. No, es Dios a través de ella. Seamos reverentes. ¿Sabe usted que la irreverencia se hereda? Se hereda. Yo no quiero heredarle a mis hijos irreverencia. Quiero heredarles reverencia, porque el Señor dice que Él honra a los que le honran. Amén. Otra cosa. Ay, mire, esta es tremenda. La incredulidad. Asústese, pero muy cierto. Dice Lucas 24, ese mismo versículo que leímos donde los discípulos iban y que iban hablando con Él y cómo se llama, y no habían conocido el timbre de Dios. Más abajito son los que vamos a leer, estos, el 25-26, dice. Entonces Él les dijo, cuando dice Él es Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él se enojó. Que aquellos iban chachalaqueando y no sabían que era con Cristo. Y les dice, insensatos, en otra versión es necios de corazón. Pero ¿qué los hacía a ellos ser necios de corazón? La incredulidad. Mire, amada iglesia, en la iglesia hay incredulidad. Asústese, pero cierto. Una, si no, Dios no estuviera hablando. ¿Por qué? Porque cuando hay incredulidad en nosotros, no creemos lo que el Señor nos dice, sino que empezamos a buscar la ayuda en otro lado, en una persona que podemos palpar, tocar, y quitamos la confianza del Señor. Alguien por ahí me dijo, porque yo le hice una pregunta, le dije yo, ¿usted por qué no profetiza? Me la quiso barajear, ¿verdad? Lleguemos al punto, le dije yo. No, en serio. Es que cuando vengo no me meto por esto, por el otro. ¿Pero por qué es? Es que ya no he leído la palabra. ¿Por qué es? Pienso que soy yo y entonces mejor opto a no dar la palabra. ¿Qué entró en esa persona? Incredulidad. Se le perdió el timbre de la voz de Dios, entonces no sabe si es Dios que le está hablando. Entonces no profetiza. Tremendo. Hay incredulidad en la iglesia. Pero cuando yo me conecto con el Señor, leo su palabra, me meto a la presencia, yo sé cuando Dios me está hablando. Y sé cuando el enemigo me está hablando también. Y si hay un poquito de duda, le digo al Padre, revélamelo, y Él me lo muestra. O le digo, confírmamelo, Señor,
porque tengo una cierta dudita ahí. Y el Señor me lo confirma. Pero no le digo, Señor, ay no, mejor me callo porque no sé si soy yo o es el enemigo, entonces mejor no digo nada. Le estás dando cabida a la incredulidad. En vez de decirle, Padre, quita esta incredulidad de mí. Afina mi oído. Porque yo quiero oírte, no solo para profetizar, sino para que tú me guíes día con día qué decisión debo tomar, porque yo quiero llegar a la vida eterna. No es tanto para profetizar, pero muchos han perdido el timbre de la voz de Dios. Por eso ya no profetizan. Llora sangre. Y desde ahí el Señor me empezó a hablar. Desde ese día que yo hablé con esta persona, el Señor me empezó a hablar de este tema. Y dije yo, bueno, este tema lo voy a dar. Pero me dijo el Señor, no, dalo a la iglesia porque mi pueblo está así. Bueno, soy obediente para trasladar la palabra. Ya quitemos esa incredulidad. La incredulidad está bien para los de afuera, para los que no tienen a Cristo. Pero mire qué dice la palabra. Entonces Él les dijo, sí, ¿verdad? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario? Cuando nosotros dudamos, enojamos al Señor. Porque Él ahí se enojó. Y les dijo, necios, tercos, insensatos. Se enojó. Cuando yo, mire hermano, hermana, yo me tomo el atrevimiento de dudar de aquel que es fiel, que nunca me ha fallado, pero yo me tomo el atrevimiento de dudar de Él. Esto es tremendo. Vaya, esto sería Él conmigo, ¿verdad? Porque ¿cuántas promesas no le ha dado usted a Dios? Yo le he dado un montón. Y le cuento que hay algunas que no las he cumplido. Me confieso pecadora. Pero ¿será que cuando yo le estoy dando esa promesa, no me dice, ay, no te creo porque yo sé que no la vas a cumplir? No, Él me la cree. Me la cree. Yo que fallo, soy mujer, miento, soy humana, llena de imperfecciones, Él me cree. Le voy a decir por qué le digo que me cree. Dice que el amor todo lo cree y el amor es Dios. Dice, todo lo cree. Dios le cree sus mentiras a usted. Cuando usted le dice, ay Señor, te voy a servir, hoy sí. Le cree. Él le cree. Y nosotros nos tomamos el atrevimiento de dudar de Él, de aquel que no miente, de aquel que no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Pero somos abusivos, dudamos de Él. Esto llora sangre, en serio. Yo no sé si usted lo mira como yo lo veo. Por eso el Señor me dijo, preocúpate y ocúpate. Preocuparme es, ¿qué vas a hacer? Cuando yo platiqué con esta persona y me dijo, Señor, dije yo, la sangre de Cristo. Y profetiza. Santo, dije yo. Mire que esa noche me fui yo meditando. Pasé días meditando en eso, porque el Señor me dijo, preocúpate. Y cuando entraba a la presencia, me venía eso. Y yo le dije, Señor, yo me estoy preocupando, pero quiero ocuparme. ¿Qué hacemos? Entonces el Señor me dio este tema, para usted y para mí. Dejemos la incredulidad, amada iglesia. Usted y yo, quitémonos ese atrevimiento de dudar de que lo que el Señor le dijo que va a hacer con usted, Él lo va a hacer, porque Él no miente. Y si a usted le cuesta creer, sea como aquel papá de aquel muchacho que dice que tenía un muchacho que le daban ataques epilépticos y ya lo había llevado a los
discípulos y ellos no pudieron hacer nada por ellos. Y entonces le dice, yo ya lo llevé a los discípulos, pero no hicieron nada con él, pero te lo traigo a ti. Pero el Señor le dice algo. Le dice, ¿puedes creer? Le hace una pregunta. Y él en la primera le dice, sí, pero de ahí recapacita y le dice, ayúdame en mi incredulidad. O sea, reconoció. Porque ¿sabe qué, amada iglesia? Nosotros, si yo le pregunto a usted, cualquiera le pregunta, ¿usted cree en Dios? Usted dice que sí, así rapidito, con solvencia. Pero si analizamos, no le creemos al Señor. Solo es del diente al labio. Le voy a decir por qué. En las actitudes decimos lo contrario. Entonces no le creemos al Señor. Pero como no lo reconocemos, entonces el Señor no obra. El Señor obró en ese padre cuando él le dijo, ayúdame en mi incredulidad. O sea, el que le dijo, yo te quiero creer, pero me cuesta, ayúdame. Y el Señor lo ayudó y el muchacho fue sano. Entonces, muchas veces por nuestra incredulidad, nuestra familia no es sana, no es libre, no es bendecida, no es prosperada, no está aquí. Porque humanamente en mí hay incredulidad. El problema es que no lo he reconocido. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por la buena mejor creamos. ¿Cuántos quieren vida eterna? Hay algunos que se quieren ir al infierno, pero vamos a dar otra oportunidad. ¿Cuántos quieren la vida eterna? Levante su mano, no sea RBD. Yo creo que todos, pero dice, hay un requisito. Debemos de creer en Jesús, pero como le digo, no del diente al labio, sino que realmente de corazón, porque dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Pero si en usted ha habido una pizquita así, mire, chiquitita de duda, hoy sea la mañana usted le dice, Señor, ayúdame. Muchas veces en mí ha habido duda, ha habido incredulidad. En el momento de la angustia, de la prueba, de la enfermedad, Señor, yo he acudido a otras personas, a otros métodos, Señor. O si usted profetiza y dejó de profetizar, para usted esta palabra. Dígale, Señor, yo por duda dejé de hablar de ti, pero hoy yo quiero que sea yo libre y que tú me bendigas, me abras el entendimiento para que yo te crea. Porque mire, dice en el 36, porque si yo no creo, dice, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted no le cree al Padre, la ira de Dios va a venir sobre usted. No lo digo yo, léalo ahí. Yo solo le traslado lo que dice la palabra. Porque él aborrece a aquel que no le cree. Aborrece. Y viene una ira. Y dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, dice. Le digo horrenda porque aunque oren por usted, el más ungido, no va a pasar nada. Porque la ira del Señor viene sobre la persona. No dejemos que el Señor se enoje. Tan fácil que es creerle, tan fácil que es reconocer y decirle, ayúdame, esta es mi debilidad, me cuesta creerte, pero ayúdame, porque Él está dispuesto a ayudarnos. Termino con esto, póngase sobre sus pies y termino con este versículo. Juan 14:26. Póngase sobre sus pies así, escucha, como el sello, ¿verdad? De lo que el Señor pues hoy nos dijo. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién es el que te va a recordar la promesa? El Espíritu de Dios. Por eso es necesario que usted y yo nos metamos a su presencia. No venga a la casa solo a pasear.
Venga y aproveche, métase a la presencia del Señor, porque Él le va a confirmar. Si hay una pizca de duda en usted, Él le va a decir: no, yo estoy contigo, no, yo te sano, y lo que usted necesite. Entonces esa palabra lo va a sustentar, lo va a sostener, para que usted siga caminando aún en medio de la prueba. Porque dice, Jesús dijo aquí: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo, Él os enseñará, no dijo algunas, todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, el Espíritu de Dios nos recuerda las promesas del Padre y del Hijo. Pero si no le damos tiempo a Él, ¿cómo? Vamos a caer en oír otra voz y obedecer otra voz que no viene de parte de Dios. Cierre sus ojitos. Despedimos a la transmisión.